Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía. Una hora semanal para recorrer lo más relevante de la economía local e internacional con Enrique Sebach. Información, análisis, perspectivas, invitados. Para que no estés muteado en economía, quédate aquí. Ya empieza Un Zoom sobre la economía. Están acompañando a Enrique Sebach en Un Zoom sobre la economía. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Ingot, el mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privada de la Argentina, le brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar sus valores, mediante la más moderna tecnología en un entorno único y con la mejor atención. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad. Conoce más en ingot.com.ar. Sofingen, financiando la economía real. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Mercado Argentino de Valores, financiamiento para pymes y economía real del país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía, como todos los martes a esta hora, de 19 a 20. Bueno, comentando un poco los temas de la economía local y a veces de la economía internacional. Antes de darle paso a nuestro invitado, al primer invitado de hoy, quiero hacer una pequeña reflexión. Como ustedes saben, el viernes se aprobó la primera revisión del programa de Argentina con el Fondo Monetario, que en realidad significó que el Fondo Monetario, en lugar de dar un perdón respecto a las metas que no se cumplieron, lo que hizo fue cambiar las metas, digamos, para ponerlo en esos términos. Por supuesto, el fondo dio por sobrecumplida la meta fiscal, que está claro que Argentina le iba a sobrecumplir. O, bueno, no sé si no está claro, pero no sé si está tan claro, pero es la gran distinción entre los gobiernos anteriores y este. Y no se han cumplido ni la meta de acumulación de reservas y por la misma razón tampoco se ha cumplido la meta monetaria. Pero yo respecto a esto tengo, como no son sentimientos, son pensamientos encontrados, ¿no? En primer lugar, parece bárbaro que el fondo apruebe y que además apruebe porque Argentina sobrecumple su meta fiscal y que eso le permite a Argentina recibir $2.000 millones más para las reservas y manejar mejor su situación externa. Pero hay dos cosas, digamos, hasta el gobierno del presidente Milei, en general, nuestra relación con el fondo era un programa que más o menos el fondo imponía y donde los gobiernos de turno se defendían y trataban de conseguir lo menos peor a la luz de lo que veía cada gobierno, ¿no es cierto? En cambio, este es un programa del gobierno argentino. O sea, es el primer programa con el que se enfrenta el fondo en donde el gobierno argentino va y le dice, mira, yo voy a hacer más superávit fiscal del que me pedís y voy a ser más ortodoxo y más, en todo caso,
más austero de lo que el fondo normalmente pide. Y el hecho de no estar cumpliendo con el programa no es estar cumpliendo o no con el fondo, es no estar cumpliendo con el programa de Argentina, digamos. Y yo creo que el programa de Argentina, el que le presentó al fondo, estaba bien diseñado, estaba bien y cumplía con el objetivo de acumular reservas y de bajar el riesgo país y de lograr que finalmente Argentina pudiera reinsertarse en el mercado global, a un costo de tasa de inflación en todo caso relativamente modesto. Pero no se ha cumplido, por razones políticas, por razones técnicas, no importa, no se ha cumplido. Lo segundo, y me parece lo que es quizá lo más importante, es que hasta ahora, el gobierno tiene el diagnóstico de que en realidad el riesgo país actual alto y la dificultad de Argentina de acceder al mercado de capitales a una tasa razonable rápido es consecuencia del riesgo político. Y que pasadas las elecciones, como piensa y como todas las encuestas indican, va a ganar las elecciones, de manera tal de que una vez que las gane y que logre mantener una mejor composición del Congreso, etcétera, ese riesgo país va a bajar lo suficiente como para que Argentina vuelva al mercado internacional de capitales, cosa que necesita porque los vencimientos que tiene en los próximos años no se pueden pagar, digamos. Vamos a hacerlo fácil. Ahora, hasta ahora, un acuerdo con el fondo, si bien el fondo ha perdido mucha reputación, sobre todo con la Argentina, era una especie de garantía o de garante o de controlador de que se iba a seguir un programa que le permitía a los gobiernos de turno mejorar su situación y entonces le daba confianza a los inversores para renovar deuda. Ahora este es un programa light, o sea, es un programa, saco la palabra light, un programa en donde el fondo, en lugar de ser el garante del programa, es una especie de testigo del programa, porque como el fondo ya no tiene capacidad de imponer el cumplimiento del programa, porque ya le prestó toda la plata adelantada a la Argentina, o casi toda, este es un programa que no sé si cumple con el objetivo de servirle a los inversores como respaldo. Digo, no, esto está firmado por el fondo lo va a controlar, etcétera, etcétera. La verdad es que no sé si esto ayuda a bajar el riesgo país. Por supuesto, si el diagnóstico del gobierno es correcto y que la baja del riesgo país es exclusivamente por razones políticas, lo sabremos después de las elecciones. Ahora, si este riesgo país tiene algún componente derivado de la incertidumbre que tienen los inversores respecto de que Argentina pueda en los próximos años cumplir con un programa tal que le permita recuperar reservas y hacer las reformas que corresponden, y el fondo en todo caso servía como respaldo, ese respaldo hoy no está, o por lo menos está mucho más liviano. Veremos. Ahora sí, no lo quiero esperar más, lo tengo en línea Guillermo Bernaudo, que es el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos. Willy, porque no puedo decirle Guillermo. Willy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Bien, un gusto saludarte, gracias por la paciencia, por esperarnos y un placer poder conversar con vos. Me imagino que aún como ministro me permitís que te siga diciendo Willy. Sí, todos me llaman Willy, así que es mucho más práctico. Gracias. Quería hablar un rato con vos porque, viste, nosotros estamos acá yo por lo menos estoy acá en la capital federal, en Buenos Aires. Estamos muy metidos en los temas de las finanzas, de las deudas, de los bonos, de la tasa de interés, las LECAPs y toda esta maraña de cosas que vemos acá en la City. Y estamos un poco alejados, no quiero pluralizar, estoy un poco alejado de lo que es la Argentina productiva, y vos tenés los dos sombreros, si bien sos el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, lo cual nos puede dar una visión de qué está pasando en el interior y en Entre Ríos, que es una provincia con mucha pujanza agropecuaria. Tenés además la condición de ser un experto en el tema agropecuario. El gobierno tomó algunas medidas para el sector, se habla de los problemas de rentabilidad que tiene el sector, así que quería englobar todo esto en unos minutos de una charla con vos. Así que si querés empecemos por tu rol de ministro, digamos, ¿no? ¿Cómo se ve la producción y la actividad desde una provincia? Mira, estamos en un momento que por ahí uno ve, viste, el nivel de consumo de algunos productos como electrodomésticos y demás. Cuando vamos a la recaudación que recibe la provincia como coparticipación, y la recaudación caído, ¿no? Uh-huh. Así que vemos que algún nivel de actividad en algunos rubros está viendo lo macro, ¿no? Está sin el ritmo que quisiéramos por
porque se percibe en la recaudación tanto de la coparticipación nacional como de ingresos brutos de la provincia. Estamos con niveles muy bajos de recaudación. Desde otro lugar, una provincia muy productiva, muy agropecuaria, como es Entre Ríos, porque Santa Fe es agropecuaria, Córdoba es agropecuaria, pero tiene mucho más industria. Nosotros somos mucho más agropecuarios. El 18% del Producto Bruto Geográfico de Entre Ríos es agropecuario. Y bueno, con un poco de esperanza en este tema de los derechos de exportación, con algunas actividades un poquito más atrancadas. La exportación de pollos está un poco pesada, la exportación de naranjas está pesada, así que algunos rubros de la exportación están con toques ya a un tema más ajeno a los derechos de exportación y más vinculados al tipo de cambio y a la situación por ahí de los mercados internacionales, con la intervención de Estados Unidos, van generando algunas incertidumbres. Guillermo, vos mencionaste recién, el gobierno tomó la decisión de prolongar o no de retrotraer, mejor dicho, la baja arancelaria que vencía en junio, retrotraer en julio la baja a los niveles arancelarios que teníamos hasta en el primer semestre. Tomó alguna medida adicional con el sector de la carne y otros sectores. ¿Con eso alcanza para mejorar o para cambiar los números de rentabilidad o incentivar lo suficiente la producción? Mira, para mejorarlos alcanza. Para las zonas marginales todavía falta un poquitito más. No es un tema, ya te digo, o sea, primer punto, hay que valorar porque el esfuerzo fiscal de esta reducción es importante. Porque impacta sobre todo en la soja, o sea, otras bajas que había habido anteriores sobre economías regionales, una baja parcial sobre los cereales, eran de menor impacto, ¿no? Estos 7 puntos en las hojas son de un impacto alto para las cuentas fiscales, así que se valora desde ese lugar. Los precios internacionales hacen que todavía falte para algunas zonas marginales. Las zonas centrales se acomodan, sacan la nariz debajo del agua. Las zonas más distantes de puerto están un poquito más complicadas. Pero soy consciente, te digo desde mi lugar, que tampoco era posible mucho más en este momento, ¿no? Lo importante es este primer paso y sí genera expectativas pensar que, bueno, que se va a ir haciendo, como dice mi gobernador Rogelio Frigerio, que sea los derechos de exportación o los impuestos prioritarios para ir bajando, ¿no? Mencionaste al pasar el tema de las zonas que están más alejadas de los puertos. De pronto, dado que hasta por el nombre de la provincia, me surgió el tema de la hidrovía, que estuvo tan discutida y que todavía sigue sin una renovación de la concesión, o sin una ampliación, o sin un cambio. ¿Ha habido avances así? Mira, hay avances, yo creo que te cuento, estoy viniendo justamente de una inauguración con el gobernador de un puerto de barcazas de Dreyfus en el norte de Entre Ríos, bien al norte de Entre Ríos. Un puerto de barcazas que logísticamente significa un montón. Ahí al norte de Entre Ríos tenemos 2 puertos importantes de barcazas, somos la zona más barcacera de la Argentina y bueno, este puerto que se inaugura va a sacar 7.000 camiones de la ruta, baja bastante los costos, no te digo que a la mitad, pero sí bajan un 30% seguramente el costo para el productor de flete a Rosario, para el productor de la zona. Así que el camino de la hidrovía, no solamente desde... Perdóname que te interrumpa un Rosario, segundo, ya me lo contás bien, pero para disculparme la ignorancia, ¿qué tipo de producción evacúa esta barcaza si van al puerto de Rosario? Esas barcazas básicamente van a llevar soja del norte de Entre Ríos a Rosario, a procesarse en Rosario. Bien. Y también, bueno, no está formalizado, pero yo creo que va a pasar, van a hacer escala de lo que viene de Paraguay con soja, puede completar carga en ese puerto y llegar a Rosario con carga completa. Entiendo. Bueno, ahora sí, completame la descripción que te interrumpí. No, y bueno, esto es parte del sistema de hidrovía. El sistema de hidrovía completo incluye para nosotros el puerto de Concepción del Uruguay y demás. Nosotros tuvimos hace 15 días más o menos una de las reuniones, no son audiencias públicas, son reuniones de la mesa de trabajo, pero donde todos los actores involucrados plantean, se está discutiendo alguna cuestión de aranceles o de tarifa de peaje por tramos, cómo se van a armar los tramos,
Nosotros también defendemos, bueno, una rama del Paraná, que es el Paraná Guazú, que también nos toca a nosotros y queremos que se incluya en la hidrovía. Se está en los últimos detalles de plantear la licitación. Lo que sí lamentamos es que, viste, han pasado ya 20 meses de gobierno, Claro. y esto debería haber estado casi listo al principio, porque, bueno, todos estos tiempos. Pero bueno, fue un contrato de 30 años el anterior, hay que ir a un paso más, una mejora en la profundización, o sea, hacerlo un poquitito más moderno la hidrovía, porque hoy el calado que tiene, que es un calado planeado en el año 95, ¿no? No está proporcionado a los puertos, a los barcos, que han evolucionado mucho. Pero bueno, está en marcha y yo tengo la expectativa, por lo que vimos en la reunión, estaba la gente de la Agencia Nacional de Puertos, yo tengo la expectativa de que estemos antes de fin de año con la licitación lanzada. Willy, mencionaste al pasar, bueno, obviamente está la producción de soja, pero hay otras producciones que, generalmente, no digo la crítica, sino la reflexión que se hace en torno a la producción argentina es que se le agrega poco valor. Bueno, por supuesto que el caso de la soja, siendo semillas genéticamente transformadas y con toda la inversión que hay en la forma de siembra y de cosecha, etcétera, hay mucha tecnología antes del producto, digamos, pero todo el tema cárnico, vos mencionaste el tema de pollos, no sé si hay también cerdo y vacunos, obviamente, ¿hay forma de expandirse por ese área? Mira, nosotros somos la provincia, la única provincia, que se come todo el maíz que produce, o sea, todo el maíz que se produce en Entre Ríos se consume en la provincia. Sale para afuera y algo vuelve a entrar, pero digamos el volumen consumido es el de todo el maíz, o sea, el 100% del maíz entrerriano sale como proteína animal, básicamente, principalmente a través de los pollos, claro, de los huevos, que somos la provincia más importante en la industria avícola, y esto es posible y es muy central que en esto, por eso yo te decía que nos quedamos con ganas en algunos puntos con el tema de derecho de exportación. Los pollos quedaron con 5% de derecho de exportación, 5% un negocio de exportación de un producto elaborado sobre el precio final es importante, ¿viste? Y sobre todo con productos que tienen alto valor agregado. Los cerdos están creciendo, el tema mercados está bastante bien abierto y hay otros puntos de competitividad. Nosotros en el tema de convertir, que es el gran rubro para una parte de la soja, porque obviamente toda no se puede por los volúmenes que somos en el mundo, ¿no? Pero una parte grande de la soja, una parte grande del maíz se puede seguir agregando valor, y el costo logístico y el costo argentino en general pesa mucho. Costos laborales en estas industrias de alta mano intensiva son un componente importantísimo. El riesgo laboral que tienen las pymes avícolas, tanto en la industria frigorífica como en las granjas, son componentes que te hacen competir muy difícil contra Brasil, que es nuestro gran competidor de proteína animal, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido, vos dijiste, bueno, estamos bastante abiertos con los mercados. ¿Habría que avanzar más en algunos mercados que hoy Argentina no tiene lo suficientemente explorado o explotado, o como se llame? Sí, el tema de mercados, viste, en la parte de alimentos, en la parte industrial, el primer punto es la apertura sanitaria, que el gobierno de Macri fue muy fuerte, el 40% de lo que había abierto hasta que empezó Milei se había abierto en el gobierno de Macri, y no pasó nada en el gobierno de Fernández, y realmente este gobierno también está trabajando muy bien en ese sentido. Yo te diría que hoy tenemos mercados para colocar todo. Mi opinión, de cuando me tocó estar en el gobierno nacional también, no hay mercado que no haya que abrir, que realizar los trámites, que tener lo posible, porque un mercado que te parece chico hoy, lo necesitas el día de mañana. Así que todo eso tiene que estar siempre, la dinámica de Cancillería y Comercio Exterior tiene que estar siempre trabajando en abrir mercados. Pero hoy estamos con el suficiente volumen de mercados, ya te digo, teniendo que trabajar muchos temas de competitividad, que a lo mejor pasa por el tipo de cambio. O sea, la industria avícola está creciendo, la proyección de inversión de la industria avícola en Entre Ríos es de 100 galpones por año, 25, 30 millones de dólares por año de expansión, que es importante, serían proyectadas 5 años, la expansión más grande que ha tenido la industria avícola, así tan concentrada, pero se atranca un poquitito, atribuible al tipo de cambio o a la combinación del costo argentino con el tipo de cambio, ¿no?
¿El tema forestal tiene algún futuro? El tema así? forestal es apasionante. Ujú. El tema forestal es apasionante. Nosotros estamos tratando de trabajar el agregado de valor. Ha avanzado algo Corrientes en ese sentido, pero bueno, venimos con la carga, esto hablamos de inversiones grandes, ¿no? Claro. Venimos con la carga de lo que fue la batalla contra las pasteras de Gualeguaychú. Es un tema que los inversores, viste que en Argentina los inversores que vienen de afuera hoy te preguntan si esto va a durar, qué va a pasar. Bueno, cuando vas a la madera... No, y además sospecho que miran el pasado, digamos, ¿no es cierto? Exactamente, Claro. ahí te preguntan qué nivel de habilitaciones vamos a tener, qué nivel de conflicto social podemos tener, y ese es algo que tenemos que revertir. O sea, no sé, yo creo que desde el default nosotros venimos pagando cuentas, y en la industria forestal venimos pagando cuentas del conflicto con Bosnia. Cuando Uruguay ya va por la tercera planta, la última planta que habilitó en Paso de los Toros, es la tercera de aquella discusión nuestra, ¿no? Claro. Nosotros todavía no tenemos una. Y todos los dramas o todas las calamidades que se aventuraron en su momento no están, obviamente. Ninguna. No se murió nadie, no se intoxicó nadie, no se resfrió nadie, no pasó absolutamente nada. Y ya te digo, la tecnología de la última biorefinería, se llaman ahora, que no llaman más pasteras, en Paso de los Toros, porque generan muchísimos más productos, además de la pasta de celulosa. La última biorefinería, uno ve el centro de Uruguay, en la localidad de Durazno, era un pueblito muerto que no tenía casi hotel, era un hotel infame, y tenía un hotel 5 estrellas, cancha de golf, y hicieron 250 kilómetros de vía para la pastera. O sea, la generación de, pensá que son inversiones de 2.500 o 3.000 millones de dólares. Lo que generan en el interior una inversión de este tipo es fantástico. Uruguay lo supo aprovechar, Paraguay tiene 5. Desde que nosotros empezamos la discusión con Bosnia, Paraguay hizo 5. O sea, es parte de un atraso que tenemos, ¿no? ¿Y la ley de tierra finalmente está vigente? La reforma, mejor dicho, sigue trabada en algún lugar de la justicia argentina? Está con amparo. Está con amparo judicial, así que bueno, a la espera de que eso se destrabe. Sí, bueno, para aclarar a los oyentes y oyentas o televidentes, hay una restricción para inversión extranjera en tierra, y obviamente, si bien las pasteras procesan, muchos inversores prefieren tener su propia materia prima o complementan su propia materia prima con la que compran a otros productores, y bueno, ahí se ven limitados, ¿no? Sí, así es, que más o menos se calcula que cualquier industria de la madera grande en un 20% más o menos de lo que consume en plantaciones propias. Entonces eso le sirve de colchón para algunos momentos, por precio, por tasa de crecimiento, a pesar que son productos de largo, o sea que puede haber agujeros de algún año de menor plantación o menor cosecha. Entonces generalmente cualquier industria de la madera tiene alrededor de un 20 o hasta un 30% de plantaciones propias, ¿no? Y eso está restringido hoy para extranjeros. Claro. Está restringido, está con el amparo. Claro, estaba habilitado por... supongo que era, no me acuerdo si era la ley de bases o era el decreto 70, estoy medio mezclado, pero alguna de esas dos cosas no me acuerdo. fue, como siempre en Argentina, bueno, no digo como siempre, como muchas veces pasa en Argentina, parado en algún amparo judicial, y todavía debe tener que seguir toda la carrera judicial, supongo que hasta terminar en la corte, como pasa siempre. Sí, en eso también, digamos, la Secretaría de Agricultura ha trabajado mucho con inversores. Hemos tenido nosotros incluso Corrientes, Misiones, reuniones con potenciales inversores, y bueno, están a la expectativa de todas estas cosas, ¿no? Incluida la ley de tierras, como bien decís vos. Y ahora sí la última, ¿hay alguna actividad industrial o bueno, lo que fuere, complementaria al tema agroindustria para la provincia? Mira, nosotros estamos planteando todo este tema de agregado de valor en las cadenas que tenemos. Somos una provincia muy diversa, y no sé si es un valor, viste, Mendoza tiene fuerte el vino, ¿no? Claro. Con un porcentaje muy importante de su producción vinculada a eso. Nosotros tenemos muchas, estamos en el podio, entre el primer y tercer puesto, con pecan, forestal, avicultura, miel, cítricos. Y bueno, en todo esto tenemos para agregar. Las demás tenemos para agregar valores en la madera, como hablábamos recién. En la citricultura también es un tema donde hay mucho potencial de inversión, sobre todo para jugo, que, viste, con una enfermedad, una bacteria, una enfermedad muy complicada,
todo, gran parte, la mitad de los cítricos de Estados Unidos se murieron, y el 40% de lo de Brasil, así que en el mundo hay un déficit de jugo de naranja muy grande. Bueno, es un lugar donde se puede crecer con inversiones industriales. La industria avícola va al lado de la producción primaria avícola, o sea, tanto de huevo como hay mucho para crecer en exportación de huevos. Se hace huevo seco, deshidratado, para exportar. Tenemos una planta muy importante en Entre Ríos y hay mucho para crecer, porque el huevo estamos en uno de los consumos más altos del mundo, los argentinos, cerca de 400 huevos por habitante por año. Y todo el crecimiento que tengamos... No me obligues a hacer un chiste que no puedo hacer, por supuesto. Sí, tenemos mucho huevo los argentinos. Pero si no, no sobreviviríamos. Pero no, te decía, la exportación principalmente hoy es huevo deshidratado, que se usa para cocinar y para eso, ¿no? Claro. Así que hoy los chicos que toman proteínas en los gimnasios es todo huevo, base de huevo. Todo, bueno, huevo deshidratado hay que seguir teniendo más plantas para procesar, ahí hay un rubro importante. En miel queremos agregar valor. La miel se exporta básicamente en tambores de 200 litros. Queremos agregar valor con la fragmentación, envasar en envases directamente ya para el consumidor extranjero. El 90 y pico % de la miel que se produce se exporta. Claro. Y poder llevarlas ya envasada en envases chicos, diferenciadas. Las mieles son muy distintas, hay muchas mieles distintas. Bueno, son las líneas de trabajo en las que estamos, para decirte las más gruesas, ¿no? Buenísimo, Willy, te agradezco mucho estos minutos, por lo menos para asomarnos a una provincia productiva desde un lugar que normalmente no hacemos. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. No, gracias a vos y bueno, saludos a toda la audiencia y bueno, esperemos que todo esto vaya para bien. Un abrazo grande. Gracias. Guillermo Bernaudo, es el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos. Me pareció interesante mirar un poco justo a unos días de que se bajaran las retenciones y que nos llenamos la boca todo el tema agrícola o agropecuario. Bueno, ver qué está haciendo una provincia o qué está pasando en una provincia que es claramente agropecuaria o tiene agroindustria, más allá de la provincia de Buenos Aires o Santa Fe o Córdoba, las habituales, ¿no? O los sospechosos de siempre. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Muy bien, acá estamos de regreso. Me voy a comunicar con Mariano Causino, que es el embajador argentino en la India, y a quien ya saludo. Mariano, buenas madrugadas para vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están ustedes, Enrique? Gracias bien. Gracias realmente por el esfuerzo. No sé qué hora es ahí, serán las 6 de la mañana, sospecho. Un poco más temprano. Más temprano todavía, bueno, peor, sí. Perdón, pero es la vida de estar del otro lado del mundo, sea vos o sea yo, digamos, en este caso. Bueno, Mariano, te molesto un ratito. Primero, por entorno, por contexto, hoy la India es, posiblemente, el país con mayor crecimiento en el mundo y con toda una potencialidad como demandante para un país como la Argentina, así que quería explorar eso. Pero antes de llegar ahí, contame un poquito, ¿cómo es vivir en la India? Bueno, efectivamente la India actualmente es el país más poblado del mundo y es el de mayor crecimiento económico entre las grandes potencias, ¿no? Es un país que crece en el orden del 7% anual, con lo cual en este momento la India ha conseguido ubicarse como la quinta economía global e incluso algunas estimaciones sostienen que ya es la cuarta economía y que habría superado a Japón.
A su vez tiene un programa de completar, al finalizar esta década, un crecimiento económico que le permita ser la tercera economía, dado que actualmente el PBI de la India es aproximadamente similar al de Japón y al de Alemania, pero dado que, como vos bien decís, crece más que ellos, es probable que se convierta en la tercera economía global al terminar esta década. Ahora, ¿cómo es vivir en la India? Bueno, la India es un país gigantesco, ¿no? Es un país que tiene, si bien el territorio de India es un poco más grande que la Argentina, es el séptimo país más grande del mundo, no es tanto más grande, pero tiene 1.400 millones de habitantes, un poco más en realidad, casi 1.500. De modo tal que es una diversidad gigantesca y difícil decir cómo se vive en la India. Es un país que progresa enormemente, por supuesto que tiene dificultades muy grandes, todavía tiene grandes fracciones de la población con problemas materiales enormes, pero es un país que progresa. Yo le diría que una cosa interesante que a veces en Occidente no tenemos en cuenta, donde se habla tanto de la decadencia de las sociedades y de los problemas que las sociedades tienen, en realidad casi todos los países asiáticos se vive una sensación de enorme progreso, ¿no? En China, en la India, en los países del sudeste asiático y en otros tantos, a partir sobre todo del hecho de que han incorporado las reglas de la economía de mercado en distintas etapas históricas, y eso ha hecho que esas sociedades se han ido elevando y hay una sensación de crecimiento y de progreso prácticamente en todas. Mariano, ya no tengo, bueno, vos sos embajador argentino en la India, así que yo te pregunte con ojos argentinos no te debería llamar la atención. Lo primero es, ¿cómo es nuestra relación hoy, por supuesto, con enfoque económico, con la India? Bueno, la Argentina y la India tienen relaciones desde el inicio de la vida independiente de la India. La Argentina fue el primer país, o entre los primeros países latinoamericanos en tener una embajada permanente en Nueva Delhi. Y la relación económica ha llevado a una situación en la cual actualmente tiene una relación económica del orden de los 5.000 millones de dólares, con un superávit importante para Argentina, y la India está entre los 6 primeros socios comerciales de Argentina. Ah, mira vos. Actualmente la Argentina es el primer proveedor de aceite de soja de India, es el tercero en términos de aceite de girasol, y es una relación económica de gran complementariedad. En general, las economías de los países de nuestra región con la economía india, así como con China y otros países asiáticos, tienen una complementariedad objetiva. Por supuesto que la relación económica podría ser mayor, tiene la dificultad de que la India sigue siendo un país enormemente proteccionista, y como todos estos países con poblaciones tan gigantescas, naturalmente tienen esa tendencia a proteger a sus sectores, su economía doméstica, y en ese sentido es un país que siempre tiene dificultades para todos los países del mundo poder abrir mercados y poder conseguir mayores cuotas de importación. Pero en los segmentos donde ello funciona, la, la relación comercial es enormemente positiva. A su vez hay interés de India y muy importante en minería, y especialmente en cuestiones críticas, ¿no? Por ejemplo, en litio, donde hay inversiones importantes, por ejemplo, en la provincia de Catamarca, en ese sentido. Mariano, no sé, disculpa mi, posiblemente disculpa la ignorancia, diría Borges, no me quiero poner en ese lugar. ¿Hay avances en algún tratado de libre comercio entre India y Mercosur o avanzar por esa línea? Bueno, el Mercosur y la India tienen firmado un tratado, un acuerdo de preferencias hace ya 20 años, un poco más. Fue firmado en el 2004 y completado en el 2009, pero es un acuerdo relativamente chico, con pocos productos, y es una intención de ambas partes avanzar en su ampliación y eventualmente caminar en ese sentido. Por supuesto que depende de una negociación entre India y los 4 países, ¿no? Con las dificultades del caso. Pero en este caso, todo se podría afirmar que tiene una dificultad menor a la que presentan a otros acuerdos
del Mercosur con otras economías. O sea, yo diría que en ese sentido hay una mayor cohesión interna entre los países del Mercosur con respecto a la posibilidad de un acuerdo de ese tipo con India más que con otras realidades. Pero bueno, sería positivo, pero no depende exclusivamente de la Argentina, depende también, por supuesto, de India, pero también de los otros países del Mercosur, de los cuales siempre, como en todos estos casos, como vos sabés mejor que yo, los países Uruguay, Paraguay tienen posiciones más aperturistas, ahora la Argentina también, y Brasil tiene una posición en general más restrictiva. Pero en este sentido, Brasil con India yo entiendo que es más cercano a la posición de los otros países que con otros acuerdos. Pero bueno, es un trabajo que se está haciendo pero que lleva mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente estos acuerdos demandan. Además, estamos viviendo un momento en el cual todas las economías están negociando acuerdos comerciales con los Estados Unidos y eso indudablemente demora las cuestiones, ¿no? Bueno, te llevo a temas un poco más conflictivos seguramente porque, por lo menos hasta donde leí en su momento, a lo mejor ya estoy desactualizado o algo por el estilo, había mucha interés en India en avanzar con sus ventajas en la industria farmacéutica, que parece ser que siempre genera algún problema en las relaciones, no solamente con la Argentina, sino en las relaciones con gran parte del mundo, ¿no? Bueno, el tema farmacéutico siempre es un punto de la agenda, dado que India es un país que ha desarrollado una capacidad de fabricación de medicamentos enormemente asombroso, ¿no? Y a costo muy bajo. Y esto ocurre en todas las relaciones prácticamente. Ahora, este punto se trató, como tantos otros, en la reunión que hace un mes tuvo lugar cuando el primer ministro Modi viajó a la Argentina y tuvo la reunión con el presidente Milei. Actualmente lo que hay una situación en la cual aquellos medicamentos que tienen autorización de la FDA y de Estados Unidos y de la Agencia Europea pueden ingresar a nuestros países. Ahora, es un tema que una mayor apertura o una mayor restricción ya es una política que adoptan los países, en este caso Argentina, que excede la posibilidad de lo que pueda opinar yo, ¿no? Porque no son políticas que decían las embajadas, sino que decían los países y después se aplican. Por supuesto hay argumentos de un tipo o de otro, los conoces perfectamente, pero laboratorios argentinos trabajan con laboratorios de India en cuanto a reactivos e insumos y demás, y a su vez hubo un caso de una venta en una provincia, en Mendoza, con un alcance relativamente limitado, pero hay quien sostiene que podría ser el inicio. Pero te vuelvo a decir, es un tema que excede la posibilidad de que yo opine sobre qué argumentos tienen una postura u otra. Filosóficamente yo puedo tener una u otra, pero no viene al caso que lo opine porque sería generar confusiones y no debo hacerlo. No te pedía opinión, sino que quería conocer el Claro. estado de situación, digamos, ¿no? Pero Entiendo las limitaciones, claro, ¿no? sí, pero es un tema permanente porque realmente los medicamentos en la India son excesivamente baratos, ¿no? Eso es una realidad en el mundo. La India se presenta a sí mismo como una suerte de farmacia del mundo y lo presenta con todos los países, eso es un dato real. Y la inversa, o sea, ¿qué podría Argentina o qué necesita Argentina que se abra del mercado indio más fuertemente o con más agresividad en el buen sentido de la palabra? No, la Argentina, como vos sabés, es un enorme productor de alimentos, y Argentina es un país que tiene actualmente, te voy a decir, es el primer proveedor de aceite de soja, el tercero de girasol. Ahora, hay otros productos agropecuarios que si la Argentina lograra una apertura de mercado, podría fácilmente ser un proveedor de muchos productos de nueces y tantos otros, por citar un caso. Eso contribuiría enormemente a las posibilidades del mercado doméstico. En el caso de la India, podría mejorar su oferta, sería positivo para los consumidores del país más poblado del mundo. Ahora, el problema que tiene esa situación es que lamentablemente el país persiste con tasas muchas veces directamente no se puede, o tasas enormemente elevadas de impuestos. Por ejemplo, te doy el ejemplo del vino, ¿no? El ejemplo del vino,
la tasa de importación del vino es astronómica, es 150%, no solo para la Argentina, para todos los países productores, también lo es para Chile o ¿Pero para que España, acaso para vinos de India California. produce vinos? Muy poco, algo, ¿Y cuál es no el son origen grandes entonces de esa consumidores tampoco, protección? pero en muchísimos productos, Ajá. prácticamente todos los productos importados en la India tienen tasas de importación elevadísimas. Por eso también habrán visto que recientemente el presidente de los Estados Unidos se ha referido a India en ese sentido, porque es un país enormemente, en ese sentido cerrado, porque algo así como el 70% o tal vez más de la población de la India depende del sector agrícola también. Entonces, la demanda y eh, las pugnas, digamos, de los sectores de la economía doméstica son muy importantes. Son naturales que así sea, pero a su vez también hay otros sectores dentro del gobierno y de la sociedad india que pugnan por aperturas, porque eso haría bajar los precios y mejorar la competitividad. No, está bien, Dentro del yo eso país lo existe. entiendo, como sabés, en forma conceptual, más allá de que puedo, ahí sí, en mi caso yo sí puedo opinar que es un problema para la economía india, pero digo, generalmente las altas protecciones se vinculan con productos que se producen en el país o que quieren proteger a los productores locales, pero no creo que India sea un productor, para usar el ejemplo del vino, ¿no? Lo suficientemente importante en el vino como para requerir semejante producción. En todo caso, si es muy chiquito, hasta se puede subsidiar directamente a ese productor y dejar que compitan, ¿no? Pero no sé. Sí, de todas maneras es cierto todo lo que tú dices, es un producto que tampoco se vende a gran escala, no es un país gran consumidor, pero cualquier producto que se venda un poco en un país de casi 1.500 millones de habitantes pasa a ser un mercado interesante. Pero ese es un ejemplo que yo te doy que afecta no solo a la producción argentina, sino a todos los países productores de vino. Pero en general es un tema permanente. Ustedes saben que la India es un país que cuando consigue su independencia en 1947, después de una situación, de una lucha enormemente heroica, pero muy, muy traumática, y luego de producirse la partición, con la partición con Pakistán, etc., la India en las primeras décadas de su existencia como nación independiente adopta un sistema económico casi socialista. No llegó a ser socialista, pero una suerte de dirigismo muy importante. Y eso duró hasta entrar a los años 90. Recién en el año 91 comenzó un programa de liberalización económica que se mantiene hasta el día de hoy, que el gobierno del primer ministro Modi lo ha profundizado en los últimos 11 años. Pero hasta ese momento, hasta 1991, la economía, ellos mismos hablan del license rush, que es el reino de las licencias o de los permisos, que había sustituido al reino británico o a la regla británica, que es el British rush. Y que era un sistema que estaba basado en una maraña de permisos y de autorizaciones y de regulaciones extremadamente burocráticas, pero que siguen existiendo en buena medida. Y por eso la economía, al ir liberalizando esas fuerzas productivas, ha crecido tanto, pero todavía tiene enormes franjas para. Le voy a dar un dato. Cuando se produjo la reunión de pasado entre el primer ministro y el presidente, una buena parte de la conversación giró en torno a eso. El primer ministro contó la experiencia de que en su primer mandato él se propuso desregular o derogar leyes o regulaciones o decretos que limitaban el accionar de los sectores productivos a razón de uno por día. Y eso motivó una interesante intercambio con el presidente Milei y con el ministro de Regulación, ¿no? Con Sturzenegger, porque es un caso histórico interesante el de la India en ese sentido. Así como a partir del año 78, la economía china, a partir del liderazgo de Deng Xiaoping, comenzó a modernizarse, a abrirse a la economía de mercado. En el caso de India, lo que hizo fue a partir de una desregulación económica y de integrarse a la economía global,
Y esto es lo que ha permitido que estos países crecieran tanto y volviendo al punto inicial, que hoy son las economías de mayor crecimiento del mundo, ¿verdad? Sí, vos lo dijiste como al pasar, pero eh, por supuesto es la economía mayor crecimiento del mundo, pero sospecho, no tengo los datos a mano, pero no creo que sea muy distinto a mi sospecha, que los problemas de, digamos, no sé, de heterogeneidad, distribución del ingreso o de sectores o de áreas muy pujantes y áreas todavía muy rurales o no sé, no quiero decir primitiva, no quiero ofender a nadie, pero con Sí. menor desarrollo debe ser muy grande, o se debe notar mucho, ¿no? No, eso por supuesto que existe. Es un país que tiene todavía enormes fracciones de la población en la pobreza o en situaciones de pobreza grave, Ujú. eh, pero en términos relativos es Sí, un país claro. que ha progresado enormemente, porque probablemente si usted va hace 70 años atrás, o 80 años atrás, al momento de la independencia, era un país que de pronto la tasa de alfabetismo en la India yo creo que no superaba el 20%. Ujú, ujú. Y eso ha avanzado enormemente y ha surgido una clase media de varios cientos de millones de personas. Por Ujú. supuesto que si usted circula por cualquier ciudad grande de la India, va a encontrar desigualdades enormes, donde todavía hay partes de la población viviendo en condiciones de gran pobreza y otros sectores enormemente pujantes, ¿no? Pero depende cómo usted mire una foto u otra, va a decir que el país es rico o Sí, pobre al mismo tiempo, claro. porque es un país que tiene, la India es un país que tiene todas las características de una gran potencia, Ujú, pero todavía es un país con cientos de millones de personas viviendo en la pobreza. ujú. Es decir, no ha completado el ciclo económico que le ha permitido a China elevarse de esa situación. Pero dado que el país crece a una tasa hoy mayor, es probable que pueda seguir ese recorrido en las próximas décadas y ubicarse en el objetivo que tiene el liderazgo indio de ser la tercera economía del mundo en pocos años. De todas maneras, la distancia que tiene la economía india con respecto a la economía China es enorme, ¿no? Ujú, Tiene una relación de 4 o 5-1, ujú, y con Estados Unidos es aún mayor, de modo tal que eso no significa que vaya a alcanzar mayores niveles, pero ujú. sí que el objetivo que tiene la India es en el año 2047 ser una sociedad desarrollada, al cumplirse los 100 años de su vida independiente. Y bueno, hay muchas situaciones que hacen pensar que puede conseguirlo, pero lo importante en el sentido de cómo funcionan los países es la tendencia que tienen, Sí, no si claro, crecen o claro. no, Ujú, más allá que del dato objetivo de en qué estadio de su ujú, desarrollo histórico ujú. están, sino hacia dónde se dirigen, y ahí es donde uno puede ver países que van en la dirección correcta o no. Y Ujú, bueno, siempre es interesante observar los países asiáticos, ¿no? ujú, Hay países a los que uno a veces no le presta tanta atención, como por ejemplo Indonesia, un país ujú. enormemente poblado, con gran crecimiento, que son países que seguramente van a tener un protagonismo muy importante en las próximas décadas, Ujú, ¿no? Pensemos que el 60% de la humanidad vive en Asia, el claro. 40% del Producto Bruto Mundial se explica por Asia. Si usted mira Latinoamérica como Ujú, otra región en desarrollo, Latinoamérica solo es el 5% de la población claro. global y es el 3% del Producto Bruto global. Ujú. Esto es un tema que nosotros no siempre tenemos en cuenta en toda Sí, su dimensión, ¿no? Desde Occidente. claramente. Mariano, vos mencionaste la inversión en litio o en minería. ¿Hay alguna otra inversión pendiente de llegar a la Argentina de parte de empresas indias? Siempre hay, en materia de minería, hay Ujú, interés en nuestro país y hay permanentemente una atención en eso, y por eso las provincias del norte, las provincias mineras son ujú, un punto importante en la relación. Por ejemplo, el gobernador de Catamarca recientemente estuvo aquí en India y tiene una relación importante, el gobernador Jalil, con las autoridades indias, y otras provincias también lo tienen y pueden ampliar aún más esa situación. La India, ustedes saben, tiene un programa de desarrollo de vehículos eléctricos y ujú. para ello requiere litio para desarrollar las baterías, etcétera. Y es un país que no busca diversificar sus proveedores y no depender de un solo país, en este caso uno
vecino bastante grande y con el cual es problemático, con el que suelen tener problemas. Y para no depender de ellos, tienen un interés en Argentina, en el litio y en otros países de la región que también tienen litio. Así que ese es un punto. Otros puntos en los que la Argentina y la India han cooperado y pueden cooperar en el futuro, por ejemplo, es en materia nuclear. La Argentina ha construido un reactor nuclear en la India, Mumbai, hace unos años a través de INVAP, con fines medicinales, por supuesto, ¿no? Con fines pacíficos, pero es una relación que la Argentina y la India tienen y que pueden también seguir ampliando. Y por último, lo que diría que es muy importante es una propuesta que tiene YPF de vender gas licuado a la India. El presidente de YPF estuvo en 2 oportunidades en el último año, en septiembre y en enero de este año, septiembre del año pasado, por supuesto, y hizo una propuesta de la posibilidad de que la Argentina provea gas licuado a un país que tiene una demanda energética enorme, porque la India, al crecer su economía tanto, tiene una permanente demanda energética y busca, por supuesto, diversificar esa provisión energética. Y es un país que no tiene la posibilidad de conseguir su autoabastecimiento, de modo tal que es uno de los grandes compradores de petróleo, de gas del mundo. Y esa es una posibilidad que haría que, si se logra avanzar en eso, por ahora se han firmado 3 memorandos de entendimiento nada más, pero son un primer paso de una posibilidad que, si eso se concretara, la relación económica que hablábamos antes podría ampliarse mucho y no ser solamente tan concentrada en el segmento agrícola. Sí, respecto a energía, bueno, Argentina tiene este proyecto de ofrecer energía nuclear para centros de almacenamiento, data centers de inteligencia artificial. Bueno, India tiene un centro tecnológico muy importante. No sé si se habló algo de eso en la reunión con Sí, perdón, dale. Sí, eso es un campo en el cual la relación tiene posibilidades y que va a avanzar seguramente en los próximos tiempos son temas muy complejos, ¿no? Que requieren que las partes, que los equipos técnicos de ambos países mantengan, establezcan o restablezcan en algunos casos comunicaciones. Estamos trabajando en eso. Lleva tiempo, pero por supuesto que son muy importantes y positivos. Sí, además me imagino que inclusive, no digo barreras culturales, pero hay diferencias culturales que en toda negociación aparecen, ¿no? De cada lado, ¿no? Para entender cómo funciona el otro. Sí, eso existe siempre con todos los países, es cierto. En el caso de India, una cosa positiva que tú me preguntabas cómo se vive en la India, un dato muy positivo para la India y que yo creo que tiene que ver con los logros que ha conseguido en su modernización económica, es el uso extendido del idioma inglés, ¿no? Eso le ha permitido al país, que sobre todo en sus clases dirigentes, tener una conexión inmediata con la economía global, ¿no? Eso es muy facilita enormemente las comunicaciones y eso es positivo. Pero bueno, es un país enormemente fascinante, desafiante, complejo también, enorme. Es un país que tiene, la escala de su población hace que, para ustedes tener una idea, es un país que, si bien Brasil es más grande geográficamente, pero es la idea de tener varios Brasil dentro de un país, en el sentido de que uno se traslada de ciudades a otras, en ciudades de 20 millones de habitantes, de una a otra, y todo tiene una escala muy colosal, diríamos, con todo lo positivo y lo complicado de esas situaciones, ¿no? Y una infraestructura en crecimiento, pero con muchas dificultades también todavía, ¿no? Pero bueno, es un caso fascinante. Bueno, Mariano, te agradezco mucho estos minutos, todo el esfuerzo que has hecho para madrugar allí en Nueva Delhi, y ha sido, por supuesto, muy ilustrativo de un tema que, bueno, por lo menos para mí es lejano y misterioso, y siempre es bueno conocer cosas que nos acercan al mundo al que hemos
le hemos dado la espalda por mucho tiempo, digamos, ¿no? Al mundo en general y al No. mundo asiático en particular, ¿no? No, por supuesto. No, yo les agradezco y por poner de relieve la importancia de una relación que es una relación creciente, muy importante, que ha alcanzado puntos importantes, es una relación creciente. Ha sido muy positivo que el primer ministro de la India, después de 57 años, no había habido una reunión bilateral una visita bilateral de un primer ministro de la India a la Argentina que se haya producido. Es un dato que el gobierno del presidente Milei ha destacado mucho, que ha conseguido ese desplazamiento, y es una relación que está en crecimiento y que va a seguir creciendo, porque la India es un país de enorme protagonismo en el mundo, que está ocupando cada vez lugares más importantes, y esa relación, naturalmente, por la complementariedad económica, va a seguir desarrollándose, de modo tal que es importante prestarle atención. Te mando un abrazo grande, y si podés dormir un poquito más. A ustedes. Abrazo. Chao, gracias. Un abrazo, saludos a todos. Gracias. Mariano Causino es el embajador argentino en la India. Lo despertamos a las 4:30, 5 de la mañana. Así que, me parece que hoy tuvimos esta visión distinta, ¿no? De una provincia y de un casi continente, ¿no? Tan lejano para nosotros. Nos vamos. Gracias a Gerardo por su colaboración invalorable, por supuesto, y gracias a ustedes por estar allá, y nos encontramos en una semana. Chao. Acompañaron a Enrique Sebach en un Zoom sobre la economía. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de reuniones. Cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontranos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este, Flores, Nuevo Quilmes Plaza y próximamente en Olivos. ingot.com.ar. Sofingen, financiando la economía real. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Mercado Argentino de Valores, financiamiento para pymes y economía real del país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.